Hola, muy buenos días. Bienvenidos a este seminario de introducción a las pruebas escritas para la convocatoria de superintendencias. Este proceso de selección que agrupa a superintendencias de la Administración Pública Nacional. A continuación vamos a abordar, como es el título de este espacio, una introducción a las pruebas escritas de acuerdo a cómo fueron reguladas en el acto administrativo de convocatoria y de acuerdo a la experiencia en los procesos de selección de competencia de la Comisión Nacional del Servicio Civil. Yo quisiera, antes de continuar, que me confirmaran a través del chat que encuentran en la parte derecha de su pantalla si está todo bien con el audio, con las diapositivas, si me escuchan bien, si está todo bien con el video. Perfecto. Gracias, Gina. Gracias, Erika. Gracias por responder. Bueno, bienvenidos. De parte de Construyendo Méritos, les agradecemos participar de este espacio de formación del día de hoy. Es muy importante para nosotros esta participación de ustedes en este tipo de seminarios. Eso nos permite acercarnos a sus necesidades de formación en todo momento. Vamos a comenzar y nos vamos a centrar hoy en esta convocatoria de superintendencias de la Administración Pública Nacional. Vamos a abordar un orden del día, digamos que eh, algunos puntos que preestablecimos para el día de hoy. En primer lugar, vamos a recordar cuáles fueron las pruebas que se establecieron para esta convocatoria de superintendencias. Las inscripciones fueron ya hace bastante tiempo. Recordemos que de este proceso de selección hacen parte 7 superintendencias de la Administración Pública Nacional, la Superintendencia de la Economía Solidaria, Superintendencia de Industria y Comercio, Superintendencia de Notariado y Registro, Superintendencia Nacional de Salud, Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, Superintendencia del Subsidio Familiar y Superintendencia de Transporte. Esas son las entidades que hacen parte de este proceso de selección. Las inscripciones cerraron hace ya casi un año, ha pasado un tiempo largo desde que se dio comienzo formal a este proceso de selección. Esto es algo que es, digamos, no es habitual que se tarde tanto entre las inscripciones y que se impulse hasta el momento de aplicación de pruebas escritas, que es en últimas de lo que estamos cerca. Pero bueno, ya al menos ese momento, que es el momento más importante de todo concurso de méritos, está cada vez más cerca con la publicación de resultados de requisitos mínimos. En últimas, vamos a abordar como un primer punto las pruebas que se aplicarán para recordar precisamente cuáles son esos instrumentos de selección que fueron previstos para esta convocatoria, dado que las inscripciones fueron hace ya un tiempo. Vamos a hablar de las características técnicas de esas pruebas, la metodología de juicio situacional, vamos a resaltar esa metodología de juicio situacional, vamos a abordar la prueba de competencias comportamentales, la prueba de competencias funcionales y finalmente cómo preparar estas pruebas escritas. Vamos a comenzar entonces con las pruebas que se aplicarán en esta convocatoria para las superintendencias de la Administración Pública Nacional. Le reitero nuestro agradecimiento a este espacio el día de hoy. Para Construyendo Méritos es muy importante. Construyendo Méritos es una institución dedicada a la formación para el acceso a la carrera administrativa, que cuenta con más de 7 años de experiencia y nos gusta pues que participen de estos espacios. Las personas que ven, que están con nosotros en diferido pueden dejar sus comentarios en el video y estaremos muy atentos a dar respuesta a sus inquietudes, a lo que tengan por decir acerca de este proceso de selección. Antes de abordar cuáles son las pruebas que se aplicarán, nosotros debemos recordar que un concurso público de méritos es esencialmente una competencia contra un conjunto de ciudadanos y también quizá en conjunto, es decir, competimos todos, entre todos, para determinar quién tiene mayor derecho a ocupar un empleo de carrera. Se asimila mucho a lo que es el triatlón, en donde se reúnen 3 disciplinas deportivas para ver quién cumple un menor tiempo, es decir, quién ocupa el primer lugar y quien ocupa ese primer lugar es el ganador. Similar es un concurso público de méritos. Se aplican una serie de pruebas para determinar quién es el ganador de un empleo de carrera que está siendo ofertado y que debe ser destinado a quien demuestre mayor mérito. ¿Cómo se demuestra mayor mérito? Pues a través de la aplicación de las pruebas escritas. Vamos a ver el paso a paso de esta convocatoria a superintendencias.
Primero se llevó una divulgación, luego inscripciones en la modalidad de ascenso, luego en la modalidad de concurso abierto. Las inscripciones a la modalidad de concurso abierto cerraron el 28 de septiembre de 2023. Un año. Es bastante tiempo. En promedio, la comisión se tarda para aplicar pruebas escritas hoy en día, 6 meses desde el cierre de inscripciones. Aquí ya pasó un año y no hemos llegado al momento de la aplicación de pruebas, pero digamos, en eso estamos. No tenemos por qué quedarnos allí. Al menos ya tenemos este punto del concurso y no nos queda más que preparar las pruebas escritas. ¿Cómo preparar las pruebas escritas? Pues precisamente para eso estamos aquí el día de hoy. A continuación, después del cierre de inscripciones, viene la verificación de requisitos mínimos, que como bien sabemos, recién el 3 de septiembre de este año, es decir, esta misma semana, se publicaron los resultados preliminares de la verificación de requisitos mínimos. Preliminares no porque su resultado de admitido pueda cambiar, sino porque hay personas que fueron no admitidas y reclamaron seguramente y hace falta que se resuelvan las reclamaciones de estas personas para poder que esta etapa cobre firmeza, para poder que la verificación de requisitos mínimos ya esté en firme y se confirmen esos resultados preliminares. Una vez agotada esta fase, es decir, solamente resta que se resuelvan las reclamaciones de las personas que resultaron no admitidas y que reclamaron. Una vez se resuelvan estas reclamaciones, viene a continuación la fase de aplicación de pruebas escritas y una vez se apliquen estas pruebas, las pruebas no escritas, es decir, viene la aplicación de los instrumentos de selección. Lo que hace la verificación de requisitos mínimos es habilitar a concursar. El concurso son las pruebas escritas y no escritas. De acuerdo a este esquema, que fue el diseñado por la comisión cuando planificó la convocatoria a superintendencias, después de verificación de requisitos mínimos, viene la aplicación de pruebas. Estamos próximos a ello. Una vez se aplican las pruebas escritas, viene la aplicación de las pruebas no escritas. En este caso, podríamos mencionar la prueba de valoración de antecedentes, que es la prueba como generalizada que se aplicará, no escrita. Con estas pruebas, la comisión conforma la lista de elegibles, la remite a cada superintendencia que debe proceder con el nombramiento en periodo de prueba del primero en la lista y transcurridos 6 meses se califican los servicios de ese elegible y se inscribe en el registro de carrera administrativa de la entidad. Y este es el paso a paso del proceso de selección. El objetivo siempre es llegar al paso número 7 y alcanzar los derechos de carrera. Ese es el objetivo final cuando participamos de un concurso público de méritos y para ello debemos estar muy bien preparados para las pruebas escritas con conocimiento de su contenido de evaluación o de su potencial contenido de evaluación para este punto, ya explicaremos esto, con conocimiento del empleo al cual nos postulamos, con conocimiento de la metodología de evaluación que se viene implementando. Es decir, todo esto nos permitirá preparar las pruebas escritas en mejor forma. Estas son las pruebas que se aplicarán en este concurso de méritos. Cuando mostrábamos la imagen del triatlón, es muy similar a esto que vemos acá. 3 disciplinas, 3 pruebas distintas que medirán quién ocupa un primer lugar, ¿cierto? De todas maneras, aquí hay unos resultados que son jerarquizados en estricto orden de mérito y se asignan posiciones específicas en la lista de elegibles. El primero será el que mayor puntaje obtenga en este esquema. 3 pruebas. Las 2 primeras son pruebas escritas. La prueba de competencias funcionales, que es una prueba eliminatoria y que, en la cual debo obtener 65 sobre 100 puntos. Y viene de allá a continuación, como otra prueba escrita, la prueba de competencias comportamentales, que es clasificatoria y que tiene un peso porcentual del 20%. Adicionalmente está la prueba de valoración de antecedentes, que tiene un peso porcentual del 20%. Esto nos da el total de las pruebas. Vemos allí que entonces hay 2 pruebas escritas, una de ellas con un mayor peso porcentual, la prueba de competencias funcionales, que tiene un peso porcentual del 60%. Con ello podemos decir que es la prueba más importante de este concurso de méritos, esencialmente porque tiene mayor peso porcentual,
porque es eliminatoria y básicamente con estas dos características ya la hace la más importante. Pero además de ello es la más importante por su contenido de evaluación. Allí se recarga, allí se evalúan los conocimientos funcionales del empleo. No es todo lo que se evalúa en esta prueba de competencias funcionales, pero es una parte esencial de lo que se evalúa. Conocimientos funcionales del empleo. Que yo evidencie que tengo los conocimientos que se requieren para desempeñar el propósito y las funciones de ese empleo al cual me estoy postulando. Eso es básico en cualquier empleo, sea en el sector privado, sea en el sector público. Yo tengo que demostrar de alguna manera que mis conocimientos están actualizados y que están ahí, digamos que los tengo para desempeñar las funciones del empleo. Por eso es que yo me debo conectar muy bien con el empleo al cual me postulé, ¿cierto? Conectar en el sentido de conocer su propósito, conocer cada una de esas funciones y advertir cuáles son los conocimientos que están detrás de esas funciones. Pero ya vamos a hablar de ello de forma más amplia. ¿Cuál es, digamos que para complementar algo de las características técnicas de las pruebas escritas que podemos mencionar a este punto? Es que dentro de las pruebas se aplican un día domingo de forma generalizada para todos los cargos de la convocatoria, entre usualmente 8 y 12, entre 4 y 5 horas de aplicación. Esto puede variar en cada convocatoria, pero esto es un hábito dentro de los procesos de selección de la Comisión Nacional del Servicio Civil. Esto implica que yo debo estar preparado no solamente en los conocimientos, sino también en la disposición a presentar una prueba que genere una fatiga significativa en la presentación. Esto es algo muy importante cuando yo me postulo y cuando aplico las pruebas escritas. Debo predisponerme para ese momento de la evaluación en el cual yo debo estar 100% concentrado, debo haber, pues eso ya son recomendaciones habituales, de dormir bien el día anterior, de descansar bien, de comer bien, de llevar hidratación para la prueba, ¿cierto? Como que hay cosas importantes allí que cada uno, de acuerdo a su experiencia previa, debe establecer, pero lo que todos debemos tener en cuenta es que el día de la prueba son 4 o 5 horas de aplicación que agotan que yo debo prepararme para este momento. Allí tenemos entonces, digamos, las características básicas de las pruebas escritas de acuerdo a cómo fueron diseñadas por la Comisión Nacional del Servicio Civil, de acuerdo con los actos administrativos de convocatoria. Ahora vamos a abordar la metodología de juicio situacional, que es con la que se aplicarán las pruebas escritas de competencias funcionales y competencias comportamentales. Ya vemos que las pruebas escritas suman el 80% del peso porcentual de esta convocatoria superintendencias. Debemos aclarar que a la fecha no ha sido publicada la guía de orientación al aspirante. Vamos a compartir aquí pantalla brevemente. Ya vamos a profundizar en la metodología de juicio situacional y les explico más por qué estamos hablando de este asunto. Cuando nosotros ingresamos al sitio web de la comisión, encontramos allí la información de todas las convocatorias que se encuentra operando. Estamos hablando del régimen general de carrera administrativa. Hay otros regímenes especiales en los cuales la comisión no es competente, pero aquí hablamos de concursos de méritos de competencia de la comisión y entre ellos la convocatoria de superintendencias. Cuando yo ingreso allí a este micrositio de la convocatoria, encuentro la opción de guías. Allí vamos a ver que por cada fase que se avance en el concurso se va a publicar una guía. Aquí ya está publicada la guía de la verificación de requisitos mínimos. Le explican a los concursantes cómo aplicará la universidad que opera el proceso de selección la verificación de requisitos mínimos. Pero aquí, en los próximos días, saldrá una nueva guía de orientación al aspirante para la aplicación de pruebas escritas. Vamos a ver, por ejemplo, con otra convocatoria en la cual ya se hayan aplicado pruebas. Esta Aerocivil. Vamos a entrar a las guías y encuentro ya aquí la guía de orientación al aspirante para la aplicación de pruebas escritas. Esto mismo me encontraré yo en los próximos días, una vez se agote esta fase de
de verificación de requisitos mínimos para la convocatoria, me encontraré yo con una guía similar a esta. Estamos viendo un ejemplo y aquí me van a decir cómo será ya en concreto la prueba escrita. ¿Qué quiere decir en concreto? Me van a decir la metodología que se usará y específicamente y de forma más importante los ejes temáticos que me van a ser evaluados, ¿cierto? Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque me van a informar cuáles son los conocimientos, habilidades y competencias que finalmente me van a ser evaluadas en las pruebas de forma definitiva. Esto solo sucede con un mes de anticipación a la aplicación de pruebas escritas, es decir, esta guía y la comunicación de los ejes temáticos solamente me lo van a informar con un mes de anticipación a las pruebas escritas, lo cual resulta un término, digamos, muy preciso para preparar adecuadamente las pruebas y por eso es importante anticiparnos, tal como lo están haciendo ustedes en este espacio, conociendo en mejor forma las pruebas en su contenido y en su metodología. A lo que voy con esto es que vamos a hablar de la metodología de evaluación de las pruebas escritas, una metodología que quizá aún no nos ha sido informada definitivamente por la comisión, porque eso se informa, como les acabo de anotar, a través de la guía de orientación al aspirante. Entonces ustedes se preguntarán, ¿por qué hablamos de metodología si no se nos ha informado en la guía? Y precisamente a eso iba. Porque la Comisión Nacional del Servicio Civil ha implementado una metodología estándar en sus concursos de méritos que no ha variado durante los últimos años. Es una metodología simple, pero efectiva. Simple en el sentido de que no es muy complicada para nosotros como ciudadanos, no es muy complicada para elaborar para las universidades que operan procesos de selección y también es efectiva en el sentido de que evalúa lo que busca evaluar. Es una buena forma de aplicar pruebas a nuestro juicio, esa metodología a la que ha llegado la Comisión Nacional del Servicio Civil y es estándar concurso a concurso, es decir, se reitera convocatoria a convocatoria. Esa metodología tiene las siguientes características. Ya vamos a ver unos ejemplos. Se presenta un caso o una situación o caso hipotético del cual se deberán resolver una pluralidad de preguntas, entre 2 y 5. Cada pregunta está integrada por un enunciado y 3 opciones de respuesta. Solo una es correcta y las demás son distractores, o sea, yo en las pruebas solo selecciono una opción y esta metodología aplica para la prueba de competencias funcionales y para la prueba de competencias comportamentales. Vamos a hablar primero de la prueba de competencias comportamentales, aunque antes, para explorar un poco, podríamos ver un ejemplo de esa metodología para que comprendamos bien en qué consiste esta metodología de juicio situacional. Para ello vamos a ir a nuestro curso virtual. Vamos a ver primero, vamos a ver, por ejemplo, administración de personal en las entidades públicas. Y vamos a ver este ejemplo. Estas son las instrucciones. Encontrará una serie de situaciones cotidianas de trabajo desde el punto de vista del empleo público. Obviamente, acá replicamos la metodología de juicio situacional que viene usando la comisión. A partir de cada supuesto planteado, deberá responder 5 preguntas relacionadas con el mismo. Cada pregunta está integrada por 4 opciones de respuesta, de las cuales solo una es correcta. Aquí, en los concursos comisión, les aclaro, eh, solamente una opción contiene la clave de respuesta, solamente una es correcta. Aquí nosotros tenemos 4 opciones, esto quizá aumenta un poco el nivel de dificultad, pero la metodología es igual. Es una metodología de juicio situacional, de selección múltiple con única respuesta. Vamos a ver este ejemplo, que es un ejemplo muy simple de gestión de personal en las entidades del Estado o gestión humana en las entidades públicas. Situación. Los empleos vacantes de un municipio son sometidos a un concurso público de méritos. Agotadas todas, cada una de las etapas del proceso de selección, la Comisión Nacional del Servicio Civil publica las listas de elegibles. La unidad de personal de la entidad advierte que hay una serie de ciudadanos que no cumplen los requisitos mínimos de los empleos a los cuales se postularon. Pregunta número 1. Al interior de la entidad, la autoridad o dependencia facultada para solicitar la exclusión de aquellas personas que no cumplan los requisitos mínimos de los empleos ante la Comisión Nacional del Servicio Civil es
A, el jefe de la entidad, B, la unidad de personal de la entidad, C, la comisión de personal de la entidad, D, el representante de los empleados de carrera. Entonces yo allí puedo seleccionar una u otra opción y me va a decir, pues, en este caso, la retroalimentación, pero eso es irrelevante para en este caso. Lo que nos interesa es observar esta metodología de juicio situacional. Es decir, un caso hipotético, que es este caso que vemos allí, un enunciado, cada pregunta está integrada por un enunciado, en 3 opciones de respuesta en la evaluación que van a presentar ustedes, en este caso son 4, y solamente una será correcta. Solamente una contiene la clave de respuesta. De ese caso inicial, de ese supuesto inicial que leímos, vamos a tener que resolver, en este caso, 5 preguntas en el examen que nos vamos a encontrar nosotros entre 2 y 5 preguntas. Allí tenemos entonces que cada pregunta nuevamente está construida bajo la metodología de selección múltiple con única respuesta. Es decir, solamente una opción de respuesta es correcta. Juicio situacional con selección múltiple con única respuesta. Este digamos que es la metodología de evaluación que yo me encontraré el día de la aplicación de las pruebas escritas con plena certeza. Esto no se va a variar, no va a haber sorpresas en esta metodología. Es una metodología que incluso se usa en los otros regímenes de carrera en donde no es competente la comisión, porque se ha encontrado una uniformidad y, digamos, una economía para construir este tipo de preguntas. Entonces, es una metodología que se ha estandarizado hasta este punto, tal como sucede, digamos, en otros sistemas de carrera del mundo, en donde también se usa, se ha llegado, al menos en los exámenes escritos, a este punto de simplificación de la metodología de selección múltiple con única respuesta, en nuestro caso, adicionando el juicio situacional que aumenta el nivel de dificultad. Nos pregunta Janet si queda grabada, este seminario quedará grabado y a partir de mañana ustedes lo podrán encontrar en nuestro sitio web, también a partir de mañana o de los próximos días en nuestro canal de YouTube, pueden volver a él cuando quieran. Muy bien, entonces vamos a anclarnos en un momento, en este momento, en la prueba de competencias comportamentales. Esta prueba tiene el peso porcentual del 20%, distinto a la prueba de competencias funcionales, que tiene un peso porcentual del 60%. Vamos a comenzar con esta prueba que es quizás menos importante, al menos desde el punto de vista del peso porcentual. Toda prueba es importante, toda prueba hace la diferencia, pero desde el punto de vista del peso porcentual, la prueba de competencias funcionales es más importante. ¿Cómo se evalúan estas competencias comportamentales? Vamos a ver que la prueba de competencias comportamentales para esta convocatoria evalúa las competencias laborales definidas en el decreto 1083 del 2015, que establece dos tipos de competencias, comunes para todos los niveles y específicas de cada nivel jerárquico. ¿Cuáles son estas competencias? Hay unas competencias comunes a todos los niveles, que son compromiso con la organización, trabajo en equipo, adaptación al cambio, aprendizaje continuo, orientación al usuario y al ciudadano. Entonces, antes de comenzar a definir estas competencias, nosotros debemos establecer que tanto en las competencias funcionales, a ver, devolvámonos un poco acá, como en las competencias comportamentales, se evalúan competencias laborales. En las pruebas de competencias funcionales se evalúan competencias cognitivas, como lo que veíamos hace un momento, gestión de personal en las entidades del Estado. Es decir, conocimientos u otro tipo de habilidades que yo puedo adquirir a partir del estudio, de la preparación, de ingresar a una titulación profesional, por ejemplo. Así es que yo adquiero este tipo de conocimientos, este tipo de habilidades que yo puedo denominar competencias cognitivas. Pero hay otras competencias laborales que yo no necesariamente adquiero a partir de ciclos de formación, a partir del estudio, a partir de la preparación, sino a partir de otro tipo de experiencias de vida, que son las competencias del ser. Dentro de esas competencias del ser, que ya no son cognitivas, sino que ya son competencias de otra índole, encontramos las competencias comportamentales, que les reitero, no son competencias cognitivas que yo puedo preparar mediante el estudio, sino que yo adquiero mediante la trayectoria de vida, mediante la experiencia, mediante el paso por diversos empleos en la familia, en la sociedad, ¿cierto? Digamos que
Son valores que yo voy forjando en la medida en la que me voy forjando, en la que voy creciendo como empleado, como persona. Esos valores han sido regulados para los servidores públicos del Estado colombiano, es decir, reglamentariamente se establece un perfil del servidor público, del empleado de carrera administrativa. El gobierno nacional, que finalmente es quien tiene competencia para regular estos asuntos, se ha preguntado en su momento, ¿qué esperamos de los ciudadanos que ocupen los empleos o los cargos públicos, específicamente los cargos de carrera administrativa? La respuesta, que tengan compromiso con la organización, que tengan capacidad de trabajar en equipo, que tengan capacidad de adaptarse a los cambios. Por ejemplo, la pandemia mostró mucho, digamos, las personas que carecen de esta competencia comportamental, que tengan capacidad de aprendizaje continuo, de orientación al usuario, al ciudadano. Todos los servidores públicos, independientemente de su nivel jerárquico, deben evidenciar en algún grado estas competencias. Son competencias comunes a todos los niveles jerárquicos. Las repito, compromiso con la organización, trabajo en equipo, adaptación al cambio, aprendizaje continuo, orientación al usuario, al ciudadano. En las pruebas escritas ustedes se encontrarán con alguno o algunas de estas competencias comportamentales, con plena certeza, porque se evalúan competencias comportamentales y dentro de la prueba se deben evaluar estas competencias. Sucede que no se deben evaluar todas necesariamente, pero sí una o algunas de estas. También hay unas competencias que son según cada nivel jerárquico. Recordemos que el servicio público en Colombia o la carrera administrativa en Colombia está dividida en niveles jerárquicos. Usualmente en la carrera administrativa o en los concursos de méritos se ofertan cargos de los niveles técnico, asistencial y profesional. Vamos a ver que hay unas competencias que son específicas de cada nivel jerárquico y estas competencias serán las que nos evalúen en la prueba escrita. Algunas de ellas, es decir, no necesariamente todas, pero sí algunas de ellas. En un momento vamos a ver unos ejemplos que les permitirán a ustedes dimensionar mejor el contenido de las pruebas escritas. Para el nivel profesional, se evalúan las competencias de aporte técnico profesional, comunicación efectiva, gestión de procedimientos e instrumentación de decisiones. Para el nivel técnico, confiabilidad técnica, disciplina y responsabilidad. Para el nivel asistencial, manejo de la información, relaciones interpersonales y colaboración. Estas son las competencias comportamentales que se evalúan por cada nivel jerárquico y vamos a ver ahora sí un ejemplo de la prueba de competencias comportamentales. El primer ejemplo que vimos allí, que tomamos de nuestro curso, es de la prueba de competencias funcionales, que es un conocimiento. Ahora vamos a ver más ejemplos de esta prueba de competencias funcionales. Por ahora vamos a centrarnos en la prueba de competencias comportamentales para que esencialmente el día de la prueba nosotros no nos sorprendamos con el contenido de la evaluación. Muchas veces nos ponen allí en unas situaciones que nosotros no entendemos muy bien de qué se trata, ¿cierto? Cuando nos aproximamos por primera vez a este tipo de pruebas, porque son situaciones hipotéticas y yo dice, no, pero es que yo nunca me vería inmiscuido en esta situación hipotética, ¿cierto? Porque es que yo no desempeñaría ese tipo de cargos, ¿cierto? Porque es que yo no haría esas labores. No, yo no voy a especular esto. Yo me tengo que, digamos, sumergir en esta situación hipotética que me están planteando y resolver de acuerdo a mis valores internos, ¿cierto? De eso se trata la prueba de competencias comportamentales. Pero ya vamos a ver más, ya vamos a ver no solamente cómo se evalúa, sino qué es lo que evalúa, ¿cierto? Cómo se conectan esas competencias comportamentales que acabamos de ver con esta metodología de evaluación y cómo la afronto yo como concursante. Damos este ejemplo. En la entidad donde trabaja, se ha decidido implementar un nuevo proceso para la tramitación electrónica de solicitudes ciudadanos que promete aumentar la eficiencia y reducir el tiempo de respuesta. La implementación requiere que todos los empleados se adapten rápidamente a las nuevas herramientas y procedimientos. 2 semanas después de la implementación del nuevo sistema, se observa que no todos los empleados están utilizando las nuevas herramientas de manera efectiva.
Como parte de su equipo, usted ha notado variaciones significativas en la adopción y adaptación del nuevo sistema. Responda a las preguntas 1 y 2. Vamos a ver entonces que nuevamente, metodología de juicio situacional, ya dijimos cuál es la metodología de evaluación de ambas pruebas. Me encuentro yo con preguntas de juicio situacional con selección múltiple con única respuesta. Selecciono solamente una clave de respuesta. Pregunta número 1. Ante la resistencia al cambio de algunos compañeros, usted decide: A. Insistir en el uso del nuevo sistema durante las reuniones de equipo, resaltando sus beneficios. B. Informar al supervisor sobre aquellos compañeros que no estén utilizando el nuevo sistema. C. Organizar sesiones de repaso sobre el nuevo sistema para aumentar la confianza de sus compañeros en su uso. 3 opciones, yo selecciono una de ellas de acuerdo a lo que yo haría en este caso. Vemos que, es decir, no como la prueba o como una prueba en la que se evalúen competencias cognitivas, en este asunto yo no puedo prepararme de la misma manera que me preparo, por ejemplo, para un examen en el que me van a evaluar contratación estatal. No es lo mismo, ¿cierto? Yo ya voy identificando que se trata de dos asuntos distintos, ¿cierto? La evaluación de conocimientos y la evaluación de competencias comportamentales en este caso. Pregunta número 2. Si se da cuenta de que el nuevo sistema podría mejorar con algunas modificaciones, usted A. Propone las mejoras en la próxima reunión de equipo para discutir y validar las ideas con los demás. B. Escribe un informe detallado sobre las posibles mejoras y lo envía directamente a la gerencia. C. Guarda sus observaciones para sí mismo hasta estar seguro de que estas mejoras son necesarias y efectivas. Entonces allí nuevamente 3 opciones de respuesta, solamente una opción es correcta. Allí me están evaluando la competencia de adaptación al cambio. Vamos aquí a definirla. Valora la capacidad de adaptarse a nuevas condiciones, manejar la incertidumbre y responder de manera flexible a los cambios del entorno laboral. Es una capacidad, digamos, que se hizo necesaria aún más después de la pandemia, en el que cambiaron, pues un evento que cambió tantos asuntos laboralmente y que evidenció que algunas personas no tenían una capacidad precisamente de adaptarse rápidamente a los cambios del mundo laboral de hoy. En este caso, entonces, me están evaluando esa competencia, es decir, en esta situación y en estas dos preguntas, me están evaluando la competencia de adaptación al cambio. Allí, la primera clave de respuesta o la clave de respuesta de la pregunta número 1 es la C y la clave de la pregunta número 2 es la A. Allí simplemente estamos definiendo la metodología, estamos viendo ejemplos para que ustedes conozcan cómo se evalúan estos asuntos en los concursos de la Comisión Nacional del Servicio Civil. En Construyendo Méritos tenemos, digamos que, una trayectoria observando, analizando, estudiando el desarrollo y las estrategias de evaluación de la Comisión Nacional del Servicio Civil y digamos que las presentamos a ustedes de acuerdo a esa experiencia previa que traemos, de acuerdo a esa sumarización de lo que ha hecho la comisión en los concursos de los últimos años y específicamente en los años después de la pandemia, en el cual la carrera administrativa en Colombia, con el ingreso a la OCDE, específicamente ha visto, digamos, una aceleración significativa. Vamos a hablar ahora de la prueba de competencias comportamentales, la prueba más importante de ese proceso de selección, la que más peso porcentual tiene. ¿Qué evalúa esta prueba? Cuando nosotros vemos la reglamentación de la convocatoria, encontramos la siguiente definición. La prueba sobre competencias funcionales mide la capacidad de aplicación de conocimientos y otras capacidades y habilidades del aspirante en un contexto laboral específico que le permitirán desempeñar con efectividad las funciones del empleo para el que concurse. Entonces, allí estamos resaltando varios elementos. En primer lugar, se evalúan conocimientos, pero ojo, no solo conocimientos, otras capacidades y habilidades. Ya vamos a ver cuáles son. Es decir, estos conocimientos, habilidades y capacidades serán evaluados con el fin de determinar si esta persona está en capacidad de desempeñar con efectividad las funciones del empleo. Allí es donde yo les digo que ustedes deben estar conectados con el empleo al cual se postularon.
conectados con las funciones del empleo al cual se postularon, conectados con ese propósito, conocer muy bien qué es lo que hace este empleo, porque eso es lo que le va a evaluar o les van a evaluar en esta prueba. Tres elementos vamos a resaltar que se evalúan en esta prueba: habilidades, conocimientos básicos de la función pública y conocimiento sobre las funciones del empleo. Habilidades como herramientas ofimáticas, como razonamiento lógico-matemático y como comprensión lectora. Estas tres habilidades son las que en mayor grado se evalúan en los concursos de méritos del país, con otros nombres, con otras denominaciones, pero que podemos, digamos, resumir en estas tres categorías. Repito: ofimática, razonamiento lógico-matemático y razonamiento verbal o comprensión lectora o lectura crítica. Esas tres habilidades son las que comúnmente se evalúan en los concursos, no las tres. Usualmente, al menos una de ellas se introduce en la prueba de competencias funcionales. Se evalúan siempre conocimientos básicos de la función pública, que no podemos decir cuáles son porque también varían concurso a concurso. Constitución política, por ejemplo, es uno de ellos, pero en otros podrá ser derecho de petición y acceso a la información, atención al ciudadano como conocimiento, derecho de petición y acceso a la información, modelo integrado de planeación y gestión, puede ser un conocimiento básico. Y adicionalmente, el componente principal de las pruebas escritas son los conocimientos funcionales del empleo, esos conocimientos que están detrás de las funciones del empleo. Características entonces: evalúa conocimientos y habilidades específicos del cargo, es lo más importante. Se evalúa con un enfoque de relevancia práctica. Yo debo saber o debo evidenciar que tengo conocimientos a través de situaciones prácticas de trabajo. Por eso es la metodología de juicio situacional. Es una prueba de naturaleza eliminatoria. Es la prueba más importante porque si yo no supero un puntaje de 65, pues no continúo en el concurso. Por el contrario, si yo supero el puntaje, sí o sí voy a ser parte de la lista de elegibles, porque ya no habrá más momentos eliminatorios, salvo que haya sido admitido por un error que puede suceder, pues muy excepcional. Pero si yo supero la prueba de competencias funcionales, pues voy a ser parte de la lista de elegibles. Entonces miren allí el reto: superar y exceder, sacar un muy buen puntaje en la prueba de competencias funcionales, porque determina mi permanencia en el concurso, pero también mi posición en la lista de elegibles, que debe ser la primera posición. Mayor peso porcentual, 60%, ya lo dijimos, es la prueba más importante. Entonces vamos a ver un ejemplo. Este ejemplo a continuación es de herramientas ofimáticas. Situación número 1. María es una analista de comunicaciones en una entidad del Estado. Recibe un gran número de correos electrónicos diariamente, muchos de los cuales contienen información confidencial o requieren su respuesta inmediata. Su equipo de trabajo está en diferentes oficinas y tienen reuniones regulares para coordinar actividades. Recientemente, el director ha solicitado implementar una mejor organización del correo para reducir tiempos de búsqueda y mejorar la eficiencia del equipo. Responda a las preguntas 1 y 2. Pregunta número 1. ¿Cuál sería la mejor manera de asegurar que los correos importantes de su director sean destacados para una respuesta rápida? Entonces vemos que de la situación inicial se desprenden dos preguntas en este caso, selección múltiple con única respuesta. Opción A: leer los correos apenas lleguen y marcarlos manualmente como importantes, crear una carpeta llamada director y mover todos los correos del director manualmente, crear una regla que marque automáticamente los correos del director como importantes y los coloque en una carpeta específica. Para reducir el tiempo que toma encontrar correos pasados relevantes, ¿qué herramienta podría usar María? A: cambiar la configuración para que los correos se eliminen automáticamente después de cierto tiempo. B: crear un archivo comprimido con los correos y almacenarlos en una carpeta compartida. C: utilizar carpetas y categorías para organizar los correos de forma lógica. Entonces allí me están evaluando el eje temático, herramientas ofimáticas. Esta es una habilidad que se evalúa dentro de la prueba de competencias comportamentales. Allí vemos nuevamente selección múltiple con única respuesta, solamente una opción contiene la clave de respuesta. En ambos casos, la clave de respuesta es la C. Herramientas ofimáticas, y esto aplica, ojo, para
nivel profesional, técnico, asistencial. Ustedes no pueden tener el razonamiento de que esto no es un conocimiento que aplique para el nivel profesional, porque aplica para todos los niveles, incluso cuando el nivel directivo está siendo ofertado en algunos concursos, también debe aplicar este tipo de conocimientos. Ahora vamos a una parte básica, una parte muy importante. Ya vimos cuál es la metodología de evaluación, ya vimos también qué es lo que se evalúa en las pruebas escritas, competencias funcionales, competencias comportamentales, ya vimos las competencias del ser o competencias comportamentales que se evaluarán, ya vimos cómo se evaluarán, ya vimos algún ejemplo de este asunto, ya vimos la prueba de competencias funcionales, ya vimos los 3 elementos que se evaluarán: habilidades, conocimientos básicos de la función pública y conocimientos funcionales del empleo. Ya vimos la metodología de juicio situacional que se usará en la prueba de competencias funcionales. Y a continuación, vamos a ver cómo preparar la prueba. Recuerden que si tienen dudas, las pueden ir dejando en el chat que encuentran en la parte derecha de su pantalla. Muy bien. ¿Cómo preparar la prueba? Cuando nosotros nos postulamos a un concurso de méritos, debemos preparar la prueba desde la inscripción, porque es el momento en el cual nosotros ya conocemos el empleo al cual nos postulamos. Y esto marca la hoja de ruta a seguir de unos conocimientos que yo debo fortalecer, que debo actualizar, que debo preparar, porque son los conocimientos que me voy a enfrentar en las pruebas. Digamos, ya vamos a ver, eso tiene algunas salvedades, pero son los conocimientos que yo me voy a enfrentar en las pruebas. Hay un momento de la verdad, y es el momento de la publicación de la guía de orientación al aspirante. Allí lo vamos a ver con un ejemplo de otra convocatoria, porque ya se los mencioné. Para esa convocatoria no se ha publicado la guía de orientación al aspirante. Entonces, lo vamos a ver con este ejemplo del personal administrativo del INPEC. Esta es la carátula de la convocatoria, es decir, la carátula, perdón, de la guía de orientación al aspirante. Fue publicada en su momento en el sitio web de la comisión y allí me van a indicar cómo consultar los ejes temáticos que me serán evaluados. En la guía de orientación al aspirante me van a dar un enlace de consulta de los ejes temáticos. Lo mismo va a suceder con nuestra convocatoria a superintendencias. Van a publicar la guía de orientación al aspirante, invitados desde ya al seminario que vamos a hacer en su momento, explicando esos ejes temáticos que serán evaluados. Desde ya invitados a ese espacio. Una vez se publica esa guía, me van a informar los ejes temáticos que yo debo consultar ingresando mi número de cédula, mi número de inscripción u otro. Es decir, allí vemos cómo se divulga la forma de consulta de los ejes temáticos y me van a dar algo así, similar a esto. Miren acá, estos son los ejes temáticos para un empleo del nivel profesional. Este es un empleo seleccionado por alguno de los integrantes de Construyendo Méritos que, digamos, presentó las pruebas para esta convocatoria, de la manera, digamos, de conocimiento, de actualización de la metodología de evaluación. Estos ejes temáticos para este cargo fueron los siguientes. Vamos a ver donde dice indicadores, función administrativa, sensibilidad a los problemas, razonamiento categorial, y es una forma de razonamiento lógico-matemático, pensamiento crítico, resolución de problemas complejos, y allí vemos las competencias comportamentales, aporte técnico profesional, instrumentación de decisiones, orientación a resultados, trabajo en equipo, y ya vamos a ver el resto de competencias funcionales, contratación estatal, derecho contencioso administrativo, derecho disciplinario, procedimiento contencioso administrativo, gestión documental, redacción de documentos, y hay un eje temático allí de recursos humanos. Esos son los ejes temáticos que fueron previstos para este empleo. Estos ejes temáticos, como yo les menciono, se divulgan con un mes de anticipación a las pruebas escritas. Es muy poco tiempo para estudiar, realmente. Miren la cantidad de ejes temáticos que hay allí. Pero si podemos observar, hay unos ejes temáticos, ojo, que están conectados directamente con las funciones del empleo. Contratación estatal, derecho contencioso administrativo, derecho disciplinario. Son ejes temáticos que se derivan de las funciones del empleo. Entonces allí está la clave de cómo preparo yo unos ejes temáticos que todavía no conozco. Pues precisamente como se los anunciaba desde que comenzamos, yo me debo conectar con el empleo al cual me postulé, no de una forma esotérica, sino que simplemente yo debo conocer muy bien el empleo, qué hace dentro de la estructura organizacional, cuáles funciones desempeña,
y cuáles son los conocimientos que están detrás de esas funciones. Lo vamos a ver con un ejemplo. Este es un profesional universitario para la Superintendencia Nacional de Salud. Está dentro de esta convocatoria de superintendencias. El propósito es adelantar los procesos relacionados con la defensa judicial de la Superintendencia Nacional de Salud en concordancia con los parámetros establecidos y las disposiciones normativas vigentes. Tiene unas funciones establecidas. Adelantar la representación judicial y extrajudicialmente a la Superintendencia Nacional de Salud, responder las acciones de tutela, revisar periódicamente en los despachos judiciales, ejecutar las actividades para la gestión del comité de conciliación, efectuar la proyección de conciliaciones extrajudiciales, representación judicial de la entidad y asuntos jurídicos. Ese es un cargo para un abogado. Entonces, la persona que se va a postular a este empleo debe conocer muy bien el propósito y las funciones. Y adicionalmente, ojo acá, cuando yo ingreso al CIMO, vamos a verlo mejor entre todos, en este momento. Cuando yo ingreso al CIMO y analizo el cargo al cual me postulé, vamos a abrir este, por ejemplo, estamos todos en la pantalla, aparece este manual de funciones. Yo lo abro, ya les voy a compartir pantalla, nuevamente. Yo lo abro este manual de funciones y allí me va a decir, obviamente, el propósito del empleo, este es el manual de funciones tomado directamente del manual de funciones de la entidad. Y aquí me va a decir conocimientos básicos o esenciales. Ojo, estos no son necesariamente los conocimientos que se evaluarán en las pruebas escritas. Eso sí se los aclaro desde ya. Yo abordo estos conocimientos porque me están diciendo, son conocimientos necesarios para desempeñar el empleo. Muy seguramente algo de estos conocimientos estará dentro de las pruebas escritas, no necesariamente específicamente esa misma denominación, porque la competencia para definir los temas o conocimientos o ejes temáticos que serán evaluados recae exclusivamente en la comisión y en el operador del proceso de selección, pero finalmente es la comisión quien direcciona los procesos de selección. Por eso es importante conocer el manual de funciones del empleo al cual me postulé. Allí me van a decir precisamente estos conocimientos básicos o esenciales del empleo. Yo los debo conocer, comprender y preparar desde las inscripciones. Si no lo he hecho, pues lo puedo hacer desde este momento. Está perfecto. Para eso estamos acá, para preparar las pruebas escritas en mejor manera. Pero también yo debo analizar muy bien esos conocimientos que están detrás de las funciones del empleo. Para este ejemplo que veíamos hace un momento, que vimos el propósito, vimos las funciones, podemos decir que yo debo preparar, si me postulé a ese cargo, derecho contencioso administrativo, hermenéutica jurídica, representación judicial de entidades del Estado, conciliación extrajudicial, Código General del Proceso, entre otros. Por ejemplo, veíamos acciones de tutela, entonces también debo preparar acciones de tutela. Estos son ejemplos de los conocimientos que debería preparar la persona que se postule a este cargo, de los conocimientos que debería actualizar. Por ejemplo, esta persona podría decir, yo nunca me he desempeñado fuertemente desempeñando conciliaciones, no conozco muy bien la normativa, pues voy a estudiar ese eje temático, ese conocimiento, porque es muy posible que en las pruebas escritas, digamos, sea un conocimiento que me sea evaluado. Y esa es la forma esencial en la cual yo preparo las pruebas escritas, ojo, antes de que me divulguen los ejes temáticos. Vamos a volver sobre este punto aquí, ya antes de finalizar, ya estamos finalizando, para que puedan eh, finalizar su mañana con tranquilidad. Una vez a mí me divulgan estos ejes temáticos, vamos a volver, una vez divulgan la guía de orientación al aspirante, ya es el momento de la verdad. Yo no voy a estudiar esos conocimientos que se dan en el manual de funciones ni nada más. Yo voy a estudiar, ¿saben qué? A partir de ese momento, estos ejes temáticos que me informaron. No voy a estudiar nada más adicional, pero estos ejes temáticos me los informan con un mes de anticipación a las pruebas escritas. Por eso es que no podemos esperar nunca a que a ese mes anterior, es decir, a que me informen los ejes temáticos, porque yo no voy a alcanzar a estudiar exhaustivamente contratación estatal, derecho contencioso administrativo, derecho disciplinario, procedimiento contencioso administrativo, gestión documental, redacción de documentos, recursos humanos y el personal de las entidades del Estado,
¿A qué horas voy a estudiar eso? Cuando tengo un trabajo de tiempo completo, cuando tengo una familia, cuando me estoy cansado, ¿cierto? Digamos que no es como un discurso motivacional, sino es un asunto de gestión del tiempo. No puedo preparar todos estos temas un mes antes de las pruebas. Por eso yo debo conocer muy bien el empleo al cual me postulé y preparar los conocimientos que están detrás de las funciones de ese empleo. Esto es esencial en todo concurso público de méritos y precisamente a eso vamos en cómo nos preparamos nosotros para las pruebas escritas, convocatoria a superintendencias. Ya conocemos cuáles son las pruebas que se evaluarán, ya conocemos cuál es la metodología que se usará, la metodología de juicio situacional, ya conocemos cuál es el contenido de evaluación de la prueba de competencias funcionales, de la prueba de competencias comportamentales y ya conocemos cómo identificar los conocimientos que serán evaluados para cada cargo, que pueden variar, pero ese estudio, ese aprendizaje no lo vamos a perder, va a estar conectado con otros asuntos que nos van a evaluar, nos vamos a sumergir en una metodología de preparación para las pruebas y yo les dejo algo muy claro que nosotros siempre en Construyendo Méritos les damos a los concursantes como un llamado, no de atención, sino como información importante. La preparación para un concurso público de méritos es autónoma, es decir, cada concursante debe establecer sus necesidades de formación y establecer también una planificación que me permita llegar a ese objetivo de formación. Es decir, yo debo establecer cuáles son los conocimientos que debo fortalecer de cara a las pruebas, fortalecerlos, es decir, prepararme previo a las pruebas y llegado el momento de los ejes temáticos, nuevamente, aquí sí, achicar, acotar el margen de lo que voy a estudiar y preparar específicamente esos ejes temáticos que me van a evaluar de forma autónoma. Ojo, una invitación muy importante, prepararse con nosotros en Construyendo Méritos. Tenemos un completo curso virtual para esta convocatoria Superintendencias. Aquí vemos, ya este es el interior del curso. El curso está integrado por 8 unidades, que a su vez están integradas por conocimientos, habilidades y competencias comportamentales, lecciones en video y esencialmente simulaciones de pruebas escritas que les permitirán a ustedes familiarizarse con esta metodología de evaluación y a su vez profundizar en los ejes temáticos que les van a ser evaluados. Ustedes con autonomía podrán seleccionar ejes temáticos de acuerdo al cargo al cual se postularon y prepararse en función del empleo que seleccionaron. Entonces, la invitación es a pasarse por nuestro sitio web y a prepararse con nosotros para este curso, para esta convocatoria de superintendencias, en la cual estamos próximos a la aplicación de pruebas escritas. No hay una fecha de aplicación de las pruebas escritas en este momento. Es precisamente lo que les mencionaba. No nos han informado una fecha de aplicación, estamos muy a la espera de ello. De todas maneras, les informaremos una vez tengamos conocimiento de la fecha de aplicación, les informaremos a través de su correo electrónico, ya que ustedes hacen parte, digamos, de la base de esta convocatoria de superintendencias. Muy bien. Si tienen alguna pregunta, es momento de hacerla a través del chat que encuentran en la parte derecha de su pantalla. A los que no tengan preguntas, les agradecemos estar con nosotros en este espacio y les reiteramos la invitación en los próximos días, una vez se divulgue la guía de orientación al aspirante, al seminario sobre los ejes temáticos que van a ser evaluados. Allí analizamos los ejes temáticos, su contenido de evaluación, ya de una forma más específica. Los invitamos a estar atentos. Muchas gracias por su asistencia. Nos vemos en una próxima oportunidad y un feliz día.